¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, en el encuentro de hoy tenemos que dar comienzo a la clase 5, una clase en la que, como lo venimos haciendo y como lo haremos hasta el final de la cursada, vamos a ver medios probatorios en particular. Es una clase que la vamos a tratar por lo menos en una clase y media, quizás dos. Hoy, bueno, la clase 5 en definitiva agrupa un conjunto de pruebas, entre ellos intervención de comunicaciones, pero también tenemos reconocimientos de cadáveres, autopsias y reconstrucción del hecho. Hoy nos vamos a dedicar al primer medio probatorio, que es intervención de las comunicaciones, que en rigor es al que de los medios probatorios que acabo de mencionar, el que la clase 5 en la bibliografía más profundidad y más extensión le dedica, ¿de acuerdo? Como siempre, nos vamos a valer de de nuestras filminas, como para que ustedes puedan no perderse en la explicación. Y comenzamos con lo lógico, ¿no? Con dar una noción, un concepto básico de intervención de comunicaciones. Pero antes de hacerlo, me gustaría aclarar eh, algo desde el punto de vista también conceptual. Hay dos formas de referirnos a intervención de comunicaciones, una en sentido amplio y otra en sentido estricto desde el punto de vista del derecho probatorio, ¿no? Es lo mismo que vengo diciendo con varios medios probatorios. Nosotros podemos referirnos a reconocimientos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de reconocimientos espontáneos en el encuentro pasado? Bueno, acá pasa lo mismo. En sentido amplio hay muchas formas de intervenir comunicaciones. Ahora, cuando hablamos de esta intervención de comunicaciones como medio probatorio, la noción es esta. O sea, para que sea considerado un medio probatorio tiene que cumplir con ciertos requisitos que lo hacen prueba. Si no, bueno, será en sentido amplio y no necesariamente será un canal, una herramienta válida desde el punto de vista probatorio dentro de un proceso penal. Entonces, la noción es la que pongo acá en la filmina, es una orden de un juez de tomar conocimiento de las comunicaciones, cualquiera sea el soporte, ¿no? Cualquiera sea el mecanismo utilizado para esas comunicaciones, que efectúa el imputado, o sea, que salen desde el imputado o que ingresan al imputado, ¿no? Una llamada, un mail, nosotros podemos enviar un mail o recibir un mail. Eso no importa la dirección, no importa es la relación que tienen con el investigado. ¿A qué efectos? No? A los efectos con la finalidad de enterarse o registrarlo y registrarlo conversado, que naturalmente tiene que tener una relación directa con el objeto de la investigación, con la hipótesis delictiva. O también otra de las formas de intervención de comunicaciones no es para registrar, para saber lo que le está llegando, lo que está diciendo, sino para impedir que haya una conversación. Eso puede ser por diversos motivos investigativos, para que no se entorpezca la investigación de alguna u otra manera, como medida cautelar, etcétera. Pero lo que tiene que quedar en claro en esta noción inicial y principal es que la intervención de las comunicaciones puede ser para escuchar o para impedirlas. Ya desde la definición misma se ve que hay una tensión con un derecho constitucionalmente consagrado, que es un derecho a la intimidad, un derecho al secreto de las comunicaciones que cualquier persona tiene en el desarrollo, en el giro, en la realización de su vida misma, ¿no? Entonces, ese conflicto con un derecho constitucional de alguna manera se tiene que armonizar y lo vamos a ver cuando abordemos la parte de marco legal dentro de esta explicación. Bien, ¿cuál es el alcance de la intervención? Bueno, o sea, características de la intervención. Alguna quizás ya la he mencionado en estos segundos. Puede intervenirse el teléfono del imputado o también de terceras personas. O sea, habíamos dicho hasta hace un segundo que nosotros podemos tomar conocimiento con una orden judicial de las llamadas o de los mails que, para poner ejemplos simplemente, pero es cualquier medio técnico, que salen del imputado hacia otras personas o que otras personas realizan al investigado. Pero también, y siempre que haya una relación con el objeto de la investigación del proceso, se puede intervenir comunicaciones no necesariamente del investigado, sino de personas relacionadas con el investigado y con el objeto de investigación. Por ejemplo, familiares. Naturalmente, nosotros podemos, supongamos que estamos ante una situación en la que el investigado, bueno, no tenemos el paradero del investigado, no hemos dado con él, y naturalmente queremos
saber dónde se encuentra, una de las posibilidades es intervenir las comunicaciones de las personas, de los allegados a este, para de esa manera advertir, identificar en dónde es que se encuentra, ¿no? Lo que sí está impedido, vedado de toda manera, es que la intervención de esa comunicación se haga con su defensor. Esto es una, digamos, manifestación de la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, y para que ésta se pueda realizar adecuadamente, o sea, para que se pueda cumplir esta garantía, no se puede intervenir las comunicaciones del defensor del imputado. Eh, Muchas veces, bueno, muchas veces no, en general siempre el defensor sabe si es que está fugado, imputado, dónde se encuentra. Bueno, una posibilidad sería entonces intervenir la comunicación de este defensor para dar con el paradero. Sin embargo, por una cuestión de una derivación de esta garantía que acabo de mencionar, esto queda totalmente vedado. Si se hiciera la prueba y por ende todo el procedimiento que se detona después de la información que se obtuvo de esa prueba es nula, o sea, retomando un concepto ya conocido por nosotros, el fruto del árbol venenoso. Si la defensa puede demostrar que la persona fue detenida porque pudieron averiguar dónde se encontraban a través de una escucha telefónica de la comunicación de su defensor, bueno, todo el procedimiento queda nulo y tendría que eventualmente, al quitarse la validez, todas las consecuencias procesales quedar de alguna manera sin efecto. Se puede ordenar bloquear la línea, no solo intervenir y para eso escuchar o saber lo que se está transmitiendo, sino directamente, como le dijimos hace un momento, bloquear para que no ingrese ni salga ningún tipo de comunicación. Se debe registrar todo lo escuchado, tanto en soporte papel como o en una grabación, siempre y cuando, o sea, siempre resguardando todo aquello que tenga que ver con la intimidad de toda persona y que no tenga que ver con el objeto de la investigación. O sea, son personales que no tienen relación de ninguna manera con lo que estamos investigando, no se tienen que transcribir en, eh, en los soportes que estemos justamente de alguna manera haciendo constar lo que estamos escuchando. Esto va a quedar a criterio de alguna manera aquellos funcionarios de las fuerzas de seguridad que realizan, que ejecutan las escuchas concretamente. ¿Se puede intervenir teléfono fijo? Bueno, esto es lo lógico, ¿no? No solamente estamos hablando de teléfono fijo, sino que también se puede hacer cualquier tipo de soporte, teléfono, celular, correo, fax, cualquier plataforma de comunicación social, todo lo que se les puede ocurrir que existe o que vaya a existir puede ser intervenido en el marco del instituto que estamos viendo nosotros y siempre que se cumplan con los recaudos que más adelante vamos a abordar. También, como derivado de esta potestad investigativa, se pueden utilizar micrófonos direccionales u ocultos. Siempre insisto y lo resalto que existe una orden de un juez con todas las formalidades de ley que lo habiliten y lo soliciten. ¿Cuál es el trámite? Bien, justamente el primer recaudo, el primer requisito que se tiene que cumplir para que la intervención de las comunicaciones sea válida es que tiene que existir una orden que disponga la misma y debe emanar de un juez competente, no cualquier juez. Esta orden tiene que ser escrita, tiene que estar fundada en la investigación, tiene que estar lo que se conoce como motivada en hechos, no solamente en derecho, es decir, poder comprobar en esa orden que hay una relevancia y una pertinencia entre la medida probatoria y lo que se está investigando, que tiene de alguna manera una razón de ser, tiene que ser determinada, no puede tener una apertura que no pueda ser, tiene que ser determinada en cuanto a la persona o a las personas que se van a intervenir, a las líneas, y debe ser por un plazo, no puede ser, haciendo un juego de palabras, no puede ser tampoco indeterminada en el tiempo, ¿no? Tiene que darse por un periodo de tiempo y esto va a quedar también a criterio de quien lleva adelante la investigación. En cuanto a esta tensión que se generaba con el derecho constitucional a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, bueno, hay una serie de artículos, hay una serie de leyes dentro de todo el repertorio legal que existe en la Argentina que tienden a armonizar esta prueba, porque si nosotros partiéramos de
la máxima constitucional, bueno, en principio deberíamos decir que son inválidas las intervenciones en las comunicaciones. Y sin embargo, siempre se generan algunas tensiones que la ley, analizada como un todo, de alguna manera tiende a solucionar o justamente a no lo que se dice o lo que se conoce como antinomia normativa, a desanudar ese conflicto que se da a nivel legal como para que el medio probatorio sea válido. ¿Cuáles son o qué normas entran en conflicto y de alguna manera solucionan la cuestión? Bien, principalmente el artículo 18 en cuanto reza que la correspondencia epistolar, acuérdense que el artículo 18 es uno de esos artículos que está incorporada en el texto constitucional desde la primera versión de la Constitución en el 53, en 1853, o sea, estamos hablando de 170 años casi que han transcurrido, por eso se habla de correspondencia epistolar y no de los medios técnicos que hoy conocemos desde el teléfono, bueno, ni hablar del correo, me refiero al email o el fax, entonces se refiere a correspondencia epistolar. Lo que se hace es como una suerte de analogía entre lo que en ese momento significaba correspondencia epistolar y lo que nosotros, o los soportes que tenemos hoy en día. Entonces, se entiende que la Constitución, al referir correspondencia epistolar, incorpora, se ayorna, se actualiza a los tiempos que corren e incorpora todos los medios técnicos existentes en cuanto a las comunicaciones. Si la correspondencia epistolar, entonces, es inviolable, y una ley determinará, fíjense cómo ya empieza el mismo artículo 18, a habilitar la posibilidad de que estas comunicaciones sean intervenidas, pero no de cualquier forma, sino de una forma determinada, siguiendo un debido proceso. Una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Las leyes que de alguna manera instrumentan esta excepción al artículo 18 son varias. Vamos a citar fundamentalmente dos. La ley de inteligencia en la República Argentina, que es la 25520, y la ley de telecomunicaciones. En cuanto a la primera, la ley de inteligencia, el artículo 5 establece que las comunicaciones telefónicas, postales, en fin, todo tipo de comunicaciones utilizándose cualquier medio técnico que sea conocido y que acá desarrolla y no voy a leer para no aburrirlos, pero básicamente esto es enunciativo, quiere decir que cualquier tipo de comunicación es susceptible, son inviolables siguiendo la premisa del artículo 18, excepto esta es susceptible cuando mediare una orden o dispensa judicial en contrario. O sea, si bien el principio general es que, siguiendo la máxima constitucional, las comunicaciones, o sea, el secreto en cuanto a las comunicaciones está vigente, esta máxima se puede de alguna manera flexibilizar siempre y cuando se cumpla el recaudo de una orden judicial. Eso en cuanto al artículo quinto. El artículo 21 de la misma ley dice que, además de tener una orden judicial, no se debe realizar de cualquier manera, sino que las intervenciones telefónicas tienen que ser canalizadas ante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Si mal no recuerdo, la ley 25520 es del 2001. Antes del 2001, quien se encargaba de realizar este tipo de intervenciones telefónicas o escuchas era la CIDE, ¿de acuerdo? Desde que se crea este organismo, entonces, es un organismo auxiliar del trabajo de los operadores judiciales, queda en cabeza de esta dirección de asistencia la realización de las intervenciones. Entonces, si un juez o un fiscal entiende pertinente realizar este medio probatorio, no solo tiene que realizarlo, cumplir las formalidades de la orden, sino que además se la tiene que pedir a esta dirección en particular. También tenemos el Código Procesal, por supuesto, que habilita este medio probatorio. ¿Qué dice el artículo 236? El juez podrá ordenar, mediante un auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación, como lo veíamos en el artículo 5 de la Ley de Inteligencia, para impedirlas o conocerlas. Más de lo mismo de lo que venimos viendo desde que esbozamos la noción. Del mismo modo, puede ordenar la obtención de registros de las comunicaciones del imputado. Esto quiere decir que quizás en este 236 tenemos
dos manifestaciones en cuanto a la intervención de las comunicaciones. Una es escuchar o saber lo que se registra en esas comunicaciones. Esto quiere decir que si se tratara de comunicaciones telefónicas, escuchar lo que se está transmitiendo entre el imputado y una tercera persona, entre una llegada del imputado y una tercera persona, ¿no? También la podemos impedir, esa comunicación, como decíamos hace un momento. Pero la otra manifestación es esto del registro de llamadas, es decir, a partir de un teléfono fijo, un teléfono celular, saber que, esto lo sabemos todos, ¿no? En qué rango de tiempo, qué llamadas ingresaron y qué llamadas salieron desde esa línea telefónica. Para citar un ejemplo, podemos recordar, simplemente porque es un caso de público y notorio conocimiento en la investigación de la muerte del fiscal Nisman, recordarán que una de las cosas que se hizo fue solicitar a la empresa de telefonía el registro justamente de comunicaciones para saber a quién había llamado horas antes de su muerte y qué llamadas había recibido a la línea telefónica de su celular. Este es un claro ejemplo. Ahí no se realiza una escucha en concreto de lo que se dijo en esa comunicación, sino lo que se puede obtener son los números vinculados, entrantes y salientes en relación a esa línea telefónica. Otra de las normas que está involucrada en esta tensión que se genera con relación al secreto de las comunicaciones es la ley de telecomunicaciones, que obliga a las empresas del sector justamente a registrar lo que veníamos diciendo y sistematizar las comunicaciones para su consulta por parte del Poder Judicial o, en su caso, ya vamos a ver cómo, del Ministerio Público Fiscal. O sea, las empresas de telefonía tienen que tener una base de datos en donde se registre qué llamadas, de cada una de las líneas, qué llamadas se realizaron, a qué números y qué llamadas ingresaron para tener habilitado por si un juez o un fiscal se lo solicita. Con relación a esta potestad dentro de la ley de telecomunicaciones, es interesante citar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como Jalabi o Jalabi, que, bueno, Jalabi, es un fallo muy importante porque establece dos cosas. Primero, las acciones colectivas, párrafo aparte, no vamos a hablar de eso. Jalabi es un abogado, no tiene relevancia con la explicación que estamos dando ahora. Y otra de las cosas, declara la inconstitucionalidad justamente de esta obligación por parte de las empresas de telecomunicación. Bueno, esta discusión sigue abierta. La cuestión de la constitucionalidad de esta obligación de la ley de telecomunicaciones todavía es un debate abierto. Lo cierto es que como los fallos de la Corte no tienen los mismos efectos que una ley, es decir, no son de aplicación erga omnes, no son de aplicación para todos, sino para el caso en particular, bueno, se sigue utilizando este registro, la verdad que se utiliza muchísimo, y así como tenemos un fallo importante de la Corte Suprema que establece su inconstitucionalidad, en la práctica también hay muchos fallos y muchas circunstancias que habilitan su utilización. Lo importante es entender que todavía sigue siendo un debate abierto, pero sin perjuicio de ese debate jurídico, que de alguna manera es el trasfondo, el telón de fondo de este medio probatorio en particular. Imagínense que si está en discusión la constitucionalidad de esta facultad, lo importante que tiene que ser el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la propia EPO. Si encima que estamos utilizando, echando mano a una herramienta de dudosa constitucionalidad o que su constitucionalidad por lo menos está puesta en crisis, no podemos hacer otra cosa que como mínimo cumplir con todos los requisitos que establece la ley. En este sentido, hay ciertas formas en la solicitud que se deben cumplimentar. La intervención telefónica es solicitada mediante oficio judicial, como dijimos, orden judicial dirigida a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, mediante un oficio firmado donde se hará constar, una vez más, los números que van a ser intervenidos, la causa y la modalidad de la intervención. Sí o sí, la orden judicial tiene que cumplir con estas formas. Excepcionalmente, en casos de secuestros extorsivos o privaciones ilegítimas de la libertad, es decir, de delitos que están en tren de ejecución todavía, en donde corre peligro la vida de las personas que están secuestradas, que están privadas de su libertad de forma ilegal, y por ende hay un peligro en la demora,
en vez de ser solicitada directa, o digámoslo así, se puede obviar que la orden sea emanada por un juez y excepcionalmente la puede solicitar el fiscal con inmediato aviso al juez. Esto va a depender del modelo del sistema del proceso penal en que nos encontremos. Por supuesto que en un sistema inquisitivo mixto, en donde la investigación en general está en cabeza del juez, esta excepción raramente se utiliza. Ahora, en un sistema acusatorio, donde la investigación está en cabeza del fiscal y donde hay una urgencia, una premura por llevarla a cabo, siempre y cuando que las circunstancias lo ameriten, el juez puede solicitarla, el fiscal puede solicitarla sin necesidad de la orden judicial previa. Ojo, esto es excepcional, realmente se tiene que acreditar las circunstancias de urgencia que eviten ni más ni menos en una época en donde las comunicaciones son muy expeditivas, muy rápidas, las circunstancias tienen que justificar que no se haya podido solicitar la orden judicial previa, ¿no? Es una excepción que se le da al fiscal en caso de premura, de urgencia y de peligro en la demora. Otra modalidad, en caso de urgencia, es solicitar la intervención a través de un llamado telefónico. Para esto, la Dirección de Asistencia Judicial tiene una suerte de, se llama línea de registro, en donde previamente se hace una constatación de un conjunto de líneas telefónicas de distintos organismos judiciales, y si se llama a ese teléfono a la dirección, entonces va a tener verosimilitud el pedido. Al mismo tiempo, o sea, va a tener verosimilitud la procedencia de la llamada. El hecho de que esté siendo efectuada una línea telefónica en particular, de alguna manera acredita que esa llamada está siendo realizada por un juez o por un fiscal. Al mismo tiempo, la orden que se dicta telefónicamente también se graba y se hace constar en actas. Es una modalidad también, de alguna manera, que busca encontrar una respuesta rápida ante una situación en donde no se puede demorar absolutamente nada porque estamos frente al peligro de la vida de las personas, etc. En cuanto al procedimiento, es interesante el cuadernillo que tienen a disposición ustedes. Es evidente que lo ha hecho alguien que conoce de puertas adentro de la dirección, porque es muy detallado en los pasos que se siguen, los pasos que se elaboran. Y también es interesante que ustedes tengan conocimiento del mismo, porque uno nunca sabe, quizás alguno de ustedes pueda eventualmente tener que cumplir funciones o en el desarrollo de su actividad profesional tener algún tipo de vinculación con esta dirección. Lo primero que hace la dirección es un triple chequeo. Hace una precarga, después una carga y después hace medidas de corroboración como de corroboración si efectivamente la orden fue efectuada por el juzgado en particular. Una vez que este chequeo dan cuenta de la validez de la orden judicial, se pasa a un sistema de captación que se encarga de transmitir la orden del juez a la empresa de telefonía, y como contraprestación a esto empiezan a llegar los audios o sea, habilita la empresa de telefonía y por ende empiezan a llegar los audios de la línea telefónica que fue intervenida, además de un paquete, un conjunto de datos relevantes, como por ejemplo los números de las líneas a los que se están llamando o que están llamando hacia la línea intervenida. Toda esa información se graba en unos discos, se les introduce un código hash que se conoce, que lo que hace es de alguna manera dar fe que no se está manipulando el contenido de la misma. Se embolsa, se clasifica con un código de barra y se envía, una vez que terminó el plazo por el cual se pidió la intervención, a sede judicial para su análisis. Al mismo tiempo se elabora un acta en el que se hace constar todo su contenido, así como qué líneas fueron intervenidas, qué líneas se involucraron en esta intervención y cuál fue el personal involucrado en la tarea, ¿no? Existen dos modalidades de intervención, una diferida, en realidad tres, una diferida, una directa y una intermedia, ¿no? La diferida es la más común, es la intervención en la que las comunicaciones se graban y una vez terminado el plazo de tiempo que solicitó el juez o excepcionalmente el fiscal,
se hace constar conforme las formas que vimos hace un momento, se embolsa, se clasifica y se manda a sede judicial. Esto quiere decir que las escuchas se va a tomar conocimiento a día vencido. Y otra es la directa, es aquella que por una cuestión de urgencia, en vez de grabarse, volcarse un soporte en particular y luego enviarse a sede judicial, se hace en el momento. Para eso, en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, hay una serie de cabinas o box en donde se permite que el registro de las comunicaciones se haga en el momento, ¿de acuerdo? Esto, insisto, el hecho de que sea diferida, que es la más común, o la directa, va a tener que ver con la premura y con la urgencia del hecho investigado, en el caso de, insisto, secuestros extorsivos o privaciones ilegítimas de la libertad, puede dar lugar a la realización de intervenciones directas. O también una intermedia, que son aquellas que, sin existir una directa, sin la utilización de estos box a los que me refería, y a fin de que la intervención sea más, o sea, que el resultado de la intervención sea más expedita, lo que se hace es un corte, es decir, se puede establecer que se haga una intervención de las comunicaciones con un periodo de tiempo, pongamos 3, 4 días, pero por una cuestión también de premura, se puede solicitar que en un día en particular, antes del vencimiento de ese plazo, en una hora en particular, se corte ese material, se embolse, se grabe y se mande a sede judicial para tener por lo menos un resultado parcial de las escuchas. Esto es de carácter excepcional, en general se utiliza la diferida, que es la más comúnmente utilizada, o en su caso la directa. En cuanto al desarrollo de la actividad, ¿cómo puede estar involucrada con la labor de las fuerzas de seguridad? Bueno, en dos aspectos o en dos instancias. Una, en tanto, de alguna manera, agentes de investigación, las fuerzas de seguridad pueden proponer la intervención de ciertas líneas de comunicación. Como auxiliares de justicia, en el desarrollo de una investigación, justamente pueden entender pertinente los investigadores policiales la necesidad de llevar a cabo una medida probatoria de esta naturaleza, pero no tienen la potestad de ordenarla, por ende la tienen que proponer al juez para que efectivamente la ordene. En la nota deben establecer los fundamentos que están relacionados con la investigación que se está desarrollando y qué tipo de modalidad entienden necesaria hacer, si directa, diferida o la intermedia que acabamos de ver. Además, se tiene que requerir que el personal, bueno, lo dicho en cuanto a su procedimiento, retire el material, realice las escuchas, transcriba las partes que son pertinentes para la investigación. Y el otro aspecto en el cual las fuerzas de seguridad pueden tener intervención o tienen intervenciones en el análisis de la comunicación, es decir, en la ejecución propiamente de este medio probatorio en el cual se extracta los contenidos que resultan útiles y conducentes con la investigación que se está llevando a cabo. También otra de las tareas que se realizan en el marco de este medio probatorio es la geolocalización de las llamadas a partir de una serie de, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, de satélites. También se puede determinar desde dónde es que se están efectuando, y esto por supuesto y naturalmente tiene una relevancia muy importante para la investigación. Bueno, para no hacer el video muy largo, como para que sea de alguna manera ameno y alcanzable por ustedes, vamos a cortar acá. En la clase que viene vamos a analizar lo que me refería al principio como escuchas, pero no en el sentido estricto del medio probatorio, sino en un sentido más amplio, es decir, las escuchas que pueden realizar los servicios de inteligencia y que no están en el marco de un proceso penal, sino que es una preinvestigación, las preescuchas. Y la vamos a diferenciar de las escuchas que estuvimos, o el medio probatorio que estuvimos desarrollando hoy. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier duda que tengan, por supuesto, lo pueden consultar por los medios de comunicación que nosotros tenemos. Espero que no estén intervenidos, así que quedamos en contacto. Buenas noches y muchas gracias.